Unas- Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, hola. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Miren, vamos a iniciar lo que es los teoremas. En este caso vamos a empezar con el teorema de Thevenin. Entonces les voy a compartir lo que es la parte. Bueno, vamos a ver primero lo que es la explicación de lo que es el teorema de Thevenin, la introducción, y posteriormente vamos a ver un video con un ejemplo. Y después yo les voy a dar 3 ejemplos más para que tengamos 4 ahí. Más otros tantos que hay pues en la red y demás, ¿no? Entonces, déjenme compartirles a ver si lo que es la presentación y vamos a empezar a trabajar. Ok, vamos a ver entonces lo que es el teorema de Thevenin. ¿Sí? Y antes, pues, tenemos que saber lo que es un teorema, ¿no? Y un teorema, pues, es una proposición que puede ser demostrada de manera lógica a partir de un axioma o de otros teoremas que fueron demostrados con anticipación. Asimismo, un axioma es una proposición que por el grado de evidencia y de certeza que exhibe es admitida sin demostración. Y de hecho, pues ustedes seguramente en sus cursos de matemáticas, pues vieron, ¿no? Muchos de estos conceptos precisamente que estamos tratando ahora. Ahora bien, el teorema de Thevenin, ¿sí? Nos permite pasar de un circuito que es complejo, como el que tenemos aquí a la izquierda en azul, todo esto, ¿sí? Todo este circuito, lo podemos trasladar a un circuito que se denomina circuito equivalente de Thevenin, que está compuesto por una fuente de tensión y un resistor conectados ambos en serie, ¿ok? Aquí generalmente lo que tenemos, por ejemplo, en los puntos que están indicados aquí, A y B, suele haber lo que es una resistencia que se denomina de carga. Bueno, si fueran impedancias, pues sería impedancia de carga, ¿no? Pero esta resistencia de carga, ¿sí? Que está en ese circuito, digamos que a nosotros nos interesa conocer lo que es la corriente que circula en ese elemento o la tensión, ¿ok? En ese elemento. Entonces, con un circuito de esta naturaleza complejo como el de la izquierda, con 4 fuentes y ese tipo de conexión, pues sería un poco laborioso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos el circuito equivalente, que solamente es una fuente de tensión con una resistencia en serie? Es decir, si esta misma carga RL es esta misma de aquí, pues obviamente se hace más fácil obtener lo que es la corriente y la tensión de este elemento. ¿Ok? Esa es una de las ventajas que tenemos de... ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, vamos a empezar con la obtención de la resistencia y posteriormente la tensión. ¿Sí? Hay que seguir una serie de pasos. Entonces, el primer paso me dice que hay que eliminar las fuentes de alimentación. Esto significa que para eliminarlas, es decir, estas fuentes del circuito del que partimos, las fuentes de corriente se abren. Es decir, se abren, ¿no? Se deja abierto aquí. Y las que son fuentes de tensión se cortocircuitan. Estas que están aquí, se hace un corto. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros pasivamos el circuito. Asimismo, lo que tenemos que hacer es retirar esta resistencia de carga, es decir, esta se quita y se dejan esas terminales abiertas, ¿ok? Es decir, las terminales A y B se dejan abiertas y entonces entre esas terminales vamos a obtener lo que es la resistencia de Thevenin, ¿sí? Ese sería el primer paso. Lo siguiente, o el siguiente paso para obtener lo que es el voltaje de Thevenin, ¿sí? Ahora lo que se hace es
todo este circuito, ¿sí? Lo vamos a utilizar con sus fuentes y solamente se retira la resistencia de carga que estaba conectada entre A y B, si es que la había. Y ahí vamos a obtener lo que es el voltaje de Thevenin. Es decir, ahora aquí, ¿sí? Entre esos dos puntos, vamos a obtener el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Entre A y B. Es decir, este voltaje. Y ya con eso tenemos los dos elementos que necesitamos para construir nuestro circuito equivalente de Thevenin. Y para eso vamos al paso 3. Entonces, una vez que ya tenemos voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin, conectamos nuestro circuito en serie, ¿sí? Indicando las terminales A y B, que son las mismas de aquí, y reconectamos esa resistencia de carga. ¿Ok? Y ya con eso, si queremos, obtenemos la corriente y tensión de una manera más sencilla. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? No, profesor. No, profe, todo bien. Ok. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que es, en este caso, el video, donde se explica nuevamente lo que es el teorema, ¿sí? Pero viene un ejemplo incluido ahí y posteriormente, pues, veremos 3 ejemplos más. ¿Ok? Entonces, denme un segundo y ahorita les comparto nuevamente. Ok, vamos a ver entonces lo que es el teorema de Thevenin. ¿Sí? Ok. Ok, miren, este es el video. Cualquier pregunta, por favor, me pueden hacer, o sea, no importa que interrumpan. Si tienen alguna duda, ¿sale? Bueno, vamos a ver si consigo explicaros el teorema de Thevenin, que es súper sencillo. Siempre digo lo mismo, que pesado. Bueno, lo que dice el teorema de Thevenin es: dame lo que quieras, el circuito, por complejo que sea, que yo, aquí, Thevenin, te lo voy a sustituir por este. ¡Ah! El circuito más sencillo del mundo. Es decir, tú tienes un circuito, el que sea, y estás interesado en saber qué pasa en una resistencia de carga. La resistencia de carga se llama aquello a lo que enchufas algo, la carga. Load, en inglés, upload, subir, download, descargar, carga. Probablemente le ponemos RL de load, ¿vale? Y quieres saber, yo qué sé, pues lo que sea, pues qué corriente pasa por aquí o qué tensión pasa por aquí. Bueno, pues entonces el teorema de Thevenin te dice: mira, majo, corta el rollo, pon punto A, punto B,
Si quito la carga, todo esto a este monstruo lo puedo sustituir por este otro pobre monstruo, siendo este el punto A y siendo este el punto B. Es decir, el teorema te dice cualquier circuito, por complejo que sea, lo coges y lo puedes sustituir por uno muy sencillo que tiene solo una pila que se llama tensión de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Y ahí le vuelves a enchufar, si quieres, tu carga. ¿Vale? Entonces, este circuito puede ser muy complejo de analizar, realmente complejo, pero este es muy sencillito. Este con un divisor de tensión, con una malla, lo haces enseguida. ¿De acuerdo? Y entonces esto es la potencia. Cualquier circuito, por complejo que sea, lo puedes sustituir por este. Pero cuando digo cualquier circuito, digo cualquier circuito. O sea, hey, ¿te gustaría ganar dinero realizando instalaciones eléctricas? Aprende conmigo en el diplomado de... cualquier circuito, quiere decir una tele entera, un computador entero, lo puedo sustituir por un equivalente Thevenin, una tensión y una resistencia. Ahora os explico cómo se calcula. Pero este es el punto A, este es el punto B. Lo puedo sustituir por esto. Una casa entera que tiene un cable de entrada y uno de salida. Bueno, pues puedo sustituirlo por todo esto, lo puedo sustituir por solamente una pila y una resistencia, siendo este el punto A y el punto B. Incluso circuitos, por complejos que sean, un cuadripolo o un amplificador, que tiene una entrada, pues desde la entrada, si miro desde la entrada, me cuesta entrar, veo un equivalente de Thevenin, resistencia de Thevenin y tensión de Thevenin. Y si miro desde la salida, que hay otros dos cables, también puedo ver A, B, que aquí hay A y B, también puedo ver que hay un equivalente de Thevenin, resistencia y tensión. ¿De acuerdo? Cualquier circuito se puede sustituir por el equivalente de Thevenin. Ahora bien, siempre, lo único que hay que saber es cómo demonios se calcula este numerito y este numerito. ¿Right? Vamos a ello. Cuando tengo un circuito y me piden, por ejemplo, ¿qué pasa aquí con 5K? ¿Qué corriente pasa? ¿Qué tensión cae? Bueno, pues a ese le marco como resistencia de carga. ¿De acuerdo? Esos son los puntos A y B. Yo los dibujo, dibujar puntos A y B. ¿Vale? Porque todo lo que está fuera de ese punto A y B, el resto del circuito, es lo que voy a sustituir. Este es el monstruo. Y este es el inocente circuito de Thevenin. ¿De acuerdo? Con su punto A y su punto B, al que le puedo enchufar otra vez esos 5K, es la resistencia de carga. ¿Right? ¿Correcto? Esto es la tensión de Thevenin, esto es la resistencia de Thevenin. ¿Vale? He dicho, lo que me queda ahora por ver es cómo se calculan esos dos numeritos. Muy fácil. La resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, lo único que hace falta es coger el circuito sin la resistencia de carga, o sea, solamente lo que está dentro de lo azul, y quitarle las fuentes. Cuando digo quitar las fuentes, como siempre, las fuentes de tensión se cortocircuitan, se pone un cable en lugar de la fuente de tensión, y cuando son fuentes de corriente, pues se abren. Entonces, aquí solo hay una fuente de tensión, la cortocircuito. Quedaría así. La resistencia de Thevenin es simplemente quitas la carga, o sea, se dejan los puntos A y B, y quitas las fuentes. En este caso solo hay una fuente de tensión, la cortocircuito, le pongo un corto. Y calculo la resistencia que hay entre A y B. La resistencia mirando desde aquí, entre A y B. ¿Qué resistencia hay? Pues mira, en este caso es muy fácil. Cada vez va a ser una cosa, cada problema va a ser una movida distinta. En este caso, tengo que estas dos resistencias están en paralelo, ¿no es cierto? O sea, la manito por aquí y por aquí. Entonces, 12K en paralelo con 4K, en serie con 8K. Punto A, punto B. ¿De acuerdo? La resistencia equivalente es estas dos, 12 por 4, entre 12 más 4 te da 3. Y 3 más 8 que están en serie es como una resistencia de 3 más 8, 11K. ¿De acuerdo? Con lo cual la resistencia de Thevenin ya está. Este número ya me lo sé. Es 11 kiloohmios. Es lo que te cuesta entrar en ese circuito si quieres entrar. Este circuito, si tú mirándolo desde A y B, si quieres entrar en este circuito te cuesta 11.000 ohmios.
¿vale? Eso es la idea. La otra cosa que hay que calcular es el otro numerito, la tensión de Thevenin. La tensión de Thevenin, ¿cómo se calcula? Pues sin la carga, calculo la tensión que hay en A y la tensión que hay en B. La tensión de Thevenin va a ser la tensión que hay en A menos la tensión que hay en B. Y ya está, así de fácil. ¿Cómo calculo la tensión que hay en A y la tensión que hay en B? Como buenamente puedas. En este caso, como en este, cada vez va a ser una cosa distinta. Lo que sí es siempre igual es que le quito la RL y dibujo el circuito otra vez. Lo que hay dentro de lo azul. Igual que para esto, pero con las pilas, respetando las pilas. O sea, lo único que quito es la resistencia de carga. Y calculo la tensión que hay en A, la tensión que hay en B y la resto. Y eso es la tensión de Thevenin. En este caso, pues en este caso lo puedes hacer como te dé la gana. Yo voy a utilizar el divisor de tensión, como esta corriente, esta resistencia, el divisor de tensión, sí, como esta resistencia no sirve para nada, porque no pasa corriente, por aquí caen 0 voltios, porque no hay corriente, entonces el punto A, aquí, el punto A es lo mismo que el punto A, porque aquí no caen voltios. ¿Qué tensión hay en el punto A? Pues en este caso concreto, la tensión en el punto A va a ser la tensión que hay arriba, 48, con el divisor de tensión por la resistencia de abajo, 4 partido 12 más 4, 12. ¿Vale? En este caso da 12 voltios. Calcúlalo como te dé la gana, pero calcúlalo. Lo calculas y te da 12 voltios. Eso es la tensión. Bueno, es la tensión que hay en A. ¿Qué tensión hay en B? En este caso, 0. La tensión en A menos la tensión en B, 12 menos 0, 12. ¿Vale? Que es que a veces, ojo, la tensión en B no es 0. ¿Vale? Os quedáis calculando la tensión en A y la de B lo olvidáis. No, es la resta, es la diferencia. Lo que cae aquí. Es lo que tú mides. Es que todo esto lo puedes hacer igual con el polímetro. Es decir, esto lo haces en la matemática aquí en la pizarra, pero si tú quieres saber, lo puedes hacer con el polímetro. Mides aquí los voltios y eso es la tensión de Thevenin. Mides aquí los ohmios con la movida apagada y te da la resistencia de Thevenin. ¿Vale? Entonces aquí la resistencia de Thevenin es 12, con lo cual estos son 12 voltios. ¿Vale? Entonces, vuelvo a contra el circuito. Esta la había quitado, la resistencia de carga la había quitado para calcular tanto esta como esta. Ya los he calculado, sé que son 12 voltios y 11 kiloohmios. Le voy a poner la resistencia de 5 y ahora tengo que hacer algo con eso. Es decir, a mí la movida era que yo quería saber qué demonios de corriente pasa por aquí o qué tensión cae ahí. ¿Vale? Pero es que en este circuito es mucho más fácil hacerlo. Si te pide la tensión, por la tensión en A, divisor de tensión. Los 12 por 5 partido 11 más 5. Y si te piden la corriente, pues hacer la malla. 12 partido entre 16 K, 11 más 5 K, ¿vale? Y ahí es la corriente, así de fácil. ¿Lo hacemos más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? A mí, bueno, profe, a mí se me trababa un poquito el video, entonces no sé si lo pueda volver a ver después en YouTube. ¿Sí está en YouTube? De hecho, se los subí, o sea, les subí todo el material. No se los había comentado, pero les subí todo el material. ¿No lo has checado? No te di. Sí, no igual te a mi llegó. profe también se me estaba trabando. Vale, ok. entonces lo checo sí, en el Classroom, supongo, ¿no? Sí, pues es que cuando yo subo algo ahí al Classroom, les llega inmediatamente que ya se subió en este caso, el material. Entonces, repito, o sea, acuérdense que cuando les llega, pues hay que darle una revisada, precisamente para que vean qué es lo que hay, ¿no? Pero sí, este video está entre ellos. Y los ejemplos que vamos a ver igual, o sea, los voy a también a subir, pero sí, repito, está ahí ya, ¿eh? ¿Ok? Sí, me imagino que es también por la lluvia, ¿no? Ya ven que ahorita, bueno, por acá está lloviendo. Entonces supongo que por la zona de ustedes también. ¿No es así? Ya casi, profe. Sí, estoy viendo. Pero sí se ve nubladón por toda la ciudad. Sí, de hecho está, bueno, acá por la Gustavo Madero está, bueno, por la Raza, pues. Imagino que por donde están ustedes, en algunas zonas igual, ¿no? Entonces, pero insisto, el video está ahí. O sea, de hecho les subí 2 videos, solamente les puse uno. Y faltarían los de
los que vamos a ver hoy. Entonces, pues ahí lo tienen ya, ¿no? Ok. No sé si a alguien más le pasaba lo mismo con el video, solamente a sus dos compañeros o alguien más. También también a mí con profe. Ah, ok. ¿Tú por dónde estás? Acá en el Estado de México, pero de hecho Ok. está tronando ahorita. Están También cayendo. Mm, se viene el aguacero, ¿no? Por sí, allá. se viene ¿Por duro. qué parte estás, José? Ujú. ¿Por qué parte estás? Acá en Coacalco, Villa de las Flores. Ah, ok. Y ya está nublado por allá también. Pues no, si ya está, de hecho está la nube negra y ya está aquí encima de nosotros. Oye, pero se oyen pajaritos por ahí. Ah, sí, son los canarios de mi mamá. Ah, ok. Les gustan a las mamás los canarios. Aunque sí, también a la mía, pero pues ya sabes, ¿no? A veces uno dice, bueno, ojalá estuvieran libres, pero quién sabe si libres sobrevivan, aquí. Sí, ese, exactamente. ese sería el punto. Ok, miren, entonces, repito, el video ya lo tienen ahí, tienen la explicación de lo que es el teorema de Thevenin y los ejemplos que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo, ¿sale? Para que avancemos con esto. Salud. Gracias. Permítame, lo que pasa es que tengo aquí un compañero que quiere entrar, Gabriel, nada más que le estoy dando la admisión, pero dice que no lo puedo admitir. Algo raro pasa. Sí, pues no se pudo admitir al compañero. Gabriel Eduardo, no sé qué pasó. Ya le di a admitir, pero no. Bueno, ok. Vamos con el ejemplo. A ver. Este es el ejemplo 1 del teorema de Thevenin. Hay que utilizar lo que es el teorema de Thevenin y obtener lo que es el voltaje cero. En este caso, V sub 0. ¿Ok? Tenemos un circuito con una fuente de tensión de 9 volts, ¿sí? Y nos piden entre las terminales A y B en el resistor de carga de 4 ohms el voltaje V sub 0. Entonces, vamos a empezar obteniendo lo que es la resistencia de Thevenin. Antes que nada, recuerden que en el teorema de Thevenin lo que nos interesa es obtener un circuito equivalente compuesto por una fuente de tensión en serie con un resistor. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, repito, obteniendo lo que es la resistencia de Thevenin. El orden no importa, o sea, podríamos empezar obteniendo lo que es la tensión, pero aquí empezamos con la resistencia de Thevenin. Entonces, recuerden, para esto hay que hacer dos pasos, ¿sí? El primero es retirar la resistencia de carga que estaba conectada entre A y B. Ahí está, y se dejan las terminales abiertas. Y posteriormente se pasiva el circuito. En este caso tenemos una fuente de tensión, por lo tanto se cortocircuita, ¿ok? Y lo estamos indicando así.
Entonces ya tenemos el circuito pasivo y ahora vemos de qué manera obtener esa resistencia de Thevenin. Observamos que el resistor de 3 ohms y el de 6 ohms están conectados en paralelo. ¿Ok? Entonces, el equivalente de estos dos elementos que están conectados en paralelo lo tenemos aquí, miren. Que esto prácticamente es el producto de 3 por 6 entre 3 más 6. ¿Sí? Recuerden que es la ecuación para dos resistores en paralelo. Y este equivalente a su vez está en serie con 2 ohms. Entonces aquí están los 2 ohms y por lo tanto tenemos que la resistencia de Thevenin vale 4 ohms. Ya tenemos entonces la primera parte del circuito equivalente, que es la resistencia de Thevenin. Lo siguiente es obtener lo que es el voltaje de Thevenin. En este caso ahora retiramos la resistencia de carga y dejamos las terminales abiertas A y B. ¿Ok? Entonces aquí va conectada la resistencia de carga, RL. Observamos que en estos dos puntos tenemos que obtener lo que es el voltaje de Thevenin entre A y B. ¿Sí? Pero al quitar la resistencia de carga observamos que el resistor de 2 ohms, una terminal está desconectada, por lo tanto podremos decir que no lo consideramos. Y este punto AB podremos indicarlo aquí. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin entre esos dos puntos es igual al voltaje que hay en 6 ohms. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo voy a obtener ese voltaje en ese resistor de 6 ohms? Observamos que es una sola malla, ¿sí? Es decir, un circuito serie. Por lo tanto, aquí lo que yo puedo hacer es, pues tal vez, obtener la corriente que pasa en 6 ohms y multiplicar esa corriente por 6 para obtener esta tensión. O la otra más rápida sería el divisor de tensión. Recuerden que el divisor de tensión, como el que aplicamos aquí, es para un circuito serie. Es decir, el voltaje de 9 volts se divide en los resistores conectados en serie a él, en este caso el resistor de 3 y el de 6 ohms. Por lo tanto, aplicamos el divisor, 9 volts por 6 ohms, es decir, el resistor donde queremos saber la tensión, y después entre la suma de todas las resistencias conectadas en serie, en este caso solamente 3 y 6. Por lo tanto, este voltaje de Thevenin haciendo operaciones me da que es 6 volts. Ya tengo resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin, puedo armar mi circuito equivalente, que es este que está aquí, conectando en serie el voltaje y la resistencia. ¿Ok? Reconecto lo que es la resistencia de carga, en este caso de 4 ohms, que esta que estaba aquí al inicio, ¿sí? La pongo en el circuito equivalente y recuerdo que me están pidiendo el voltaje sub cero, es decir, el voltaje en el resistor de 4 ohms. Aunque aquí yo veo que el circuito es un circuito serie con dos resistores del mismo valor, entonces veo que ese voltaje de 6 volts se divide en partes iguales entre los dos resistores. Es decir, le tocaría 3 volts a uno y 3 volts al otro. Sin embargo, haciendo operaciones y aplicando lo que es el divisor de tensión nuevamente para este circuito serie, es de la siguiente manera. Los 6 volts por 4 ohms, es decir, en estos 4 ohms donde quiero el voltaje, entre la suma de 4 y 4, que sería 8, ¿no? Por lo tanto, haciendo operaciones, me queda que el voltaje sub cero es igual a 3 volts. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profesor. ¿Alguien más? Todo bien, profe. Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces al ejemplo 2. Este es el ejemplo 2 del teorema de Thevenin. Utilice el teorema de Thevenin y obtenga la corriente I sub 0. ¿Ok? Es decir, la corriente que pasa en la resistencia de carga de 2 ohms. Esta misma de aquí. ¿Sí? Nuevamente recordamos que el circuito equivalente de Thevenin está compuesto por una fuente de tensión
y una resistencia que se denomina resistencia de Thevenin, ambas conectadas en serie. Vamos a empezar obteniendo lo que es la resistencia de Thevenin, recordando que no importa el orden, yo puedo obtener primero resistencia y posteriormente tensión o viceversa. Entonces vamos a obtener primero resistencia de Thevenin. Para esto pasivamos el circuito y retiramos esta resistencia de carga, es decir, dejando esas terminales abiertas. Aquí no está indicado, pero estas van a ser las terminales A y B. Esta sería A y esta sería B. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos nuestras terminales indicadas y el circuito pasivado, puesto que es una fuente de corriente, la abrimos simplemente la fuente y lo indicamos aquí, miren. ¿Ok? Nos quedó entonces un circuito, en este caso, de esta manera. 10, 5 y 1 están en serie y a su vez quedan en paralelo con 3. Entonces, 10, 5 y 1, ¿sí? Son 16 y a su vez quedan en paralelo con 3. Por lo tanto, obtenemos el circuito equivalente que sería la resistencia de Thevenin entre A y B. Es decir, 16 por 3 entre la suma de 16 más 3. Y eso sería la resistencia de Thevenin. Para el voltaje de Thevenin, ¿sí? Retiramos la resistencia de carga, es el único paso que se hace. ¿Ok? Es decir, aquí serían las terminales A y B. Entonces, lo que yo quiero obtener es el voltaje de Thevenin entre esos dos puntos. Y observo que entre esos dos puntos está la resistencia de 3 ohms. ¿Ok? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a obtener es la corriente que pasa en I3. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, observo que esta fuente de corriente de 60 miliamperes hacia la izquierda se divide una parte de la corriente y hacia la derecha otra parte. Entonces, prácticamente esta fuente de corriente se divide en el equivalente de 5 y 1, que sería 6 ohms, y a la derecha de 10 más 3, es decir, de 13 ohms. ¿Ok? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, tengo que, puedo aplicar lo que es un divisor de corriente, pero previamente yo tengo que plantear la ecuación. Es decir, el voltaje de Thevenin, ¿sí? Me lo va a dar la tensión en el resistor de 3 ohms. ¿Ok? Y a su vez, por ley de Ohm, la corriente de I3 de ese elemento por 3. ¿Ok? Por lo tanto, ahora sí, la corriente de I3 aplicando lo que es el divisor de corriente sería de la siguiente manera. O sea, serían los 60 miliamperes por la resistencia contraria a donde quiero yo saber el valor de la corriente, es decir, la resistencia de 10 y 3, que sería 13, la contraria es 5 y 1, 6, ¿ok? Y después entre la suma de 6 y 3. 6 y 13, que sería entonces 19, ¿no? Por lo tanto, la corriente vale 18.95 miliamperes. Esa corriente, me voy a la ecuación anterior, sustituyo y me da que la tensión vale 56.85 milivolts. Aquí simplemente les recuerdo, ¿no? Estoy ocupando el divisor de corriente que es para dos elementos en paralelo. Es decir, yo tengo estos dos elementos, ¿no? Esta y esta. Bueno, R1 y R2. Y esta sería la corriente, vamos a llamarle corriente total. Entonces, digamos, si yo quiero saber la corriente en I1, ¿sí? Digamos, la corriente en I1 sería igual, de acuerdo al divisor de corriente, y total, por la contraria, ahí a R1, ¿cuál sería? Ah, pues R2, ¿no? R2, y después entre la suma de R1 más R2, ¿no? Eso es el divisor de corriente para dos elementos en paralelo. ¿Ok? Me queda de esa manera. ¿Sí? Bueno, entonces una vez que ya tengo la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, puedo construir lo que es mi circuito equivalente conectando ambos en serie. ¿Ok? Aquí estoy indicando las terminales A y B. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, tengo que reconectar ahora la resistencia de carga, esta que tenía previamente
aquí, en el circuito original. Recuerdo que me piden lo que es la corriente sub cero, es decir, la corriente que pasaría en la carga, y por lo tanto ahí puedo aplicar lo que es nuevamente la ley, en este caso, la ley de Ohm. ¿Sí? Observen que la corriente sub cero pues es un circuito serie, por lo tanto, 56.85 milivolts entre la suma de 2.5 más 2, ley de Ohm, esta, y la corriente me da que vale esto. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, duda? No, profe, bueno, no. Bueno, no, o bueno, sí. No, a ver, déjenme nada más ver. Ok, vamos a pasar entonces, denme un segundo y pasamos al ejercicio 3. Denme un segundo. No tuvieron problemas para ver el video ahorita, ¿verdad? Bueno, la explicación, perdón. No, profe, no, bueno, se ve bien. De momento está internet. Sí, lo que pasa es que el otro sí era video, ¿no? Pero también como era de la web, entonces no sé si ahí hubo ese pequeño problema. Pero ok, vamos con entonces el tercer ejemplo. Este está un poquito más, vamos a llamarle complejo, entre comillas, ¿no? Pero, por cierto, les recuerdo que los ejemplos que estamos viendo son ejemplos con corriente directa, ¿ok? Más adelante vamos a ver con corriente alterna. Bueno, de hecho, terminando todos los teoremas que los vamos a ver con corriente directa, ya los veremos con corriente alterna. ¿Ok? Ok, este es el ejemplo 3 de teorema de Thevenin. Entonces, nos pide obtener lo que es el circuito equivalente de Thevenin entre las terminales A y B. Es decir, aquí solamente nos pide ese circuito equivalente, obtener lo que es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. No pide más nada. Es decir, no pide ya sea corriente o voltaje en la resistencia de carga. ¿Ok? Entonces, ese es también. Y no, de hecho no tiene valor la resistencia de carga. Entonces vamos a empezar obteniendo nuevamente la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Para esto recuerden que son dos pasos, ¿no? Se pasiva el circuito y se retira lo que es la resistencia de carga. Entonces ya dejamos abierto aquí las terminales. Voy a ampliar un poco aquí. Y pasivamos el circuito. En este caso es una fuente de corriente directa, entonces se cortocircuita, tal y como está aquí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a obtener la resistencia de Thevenin entre A y B. ¿Cómo la vamos a obtener? Aquí en ese circuito que ya está pasivo, vemos que no se puede tal vez identificar de primera mano cómo están conectados los circuitos. Entonces, para eso, redibujamos el circuito y nos queda de esta manera. ¿Sí? Ahora bien, aquí sí observamos de manera adecuada que 5 y 5 quedan conectados en paralelo y 6 y 3 igualmente están conectados en paralelo. Entonces, aquí se ve claramente, ¿no?, que la resistencia que está entre A y B pues va a ser la suma del paralelo de 5 y 5 y el paralelo de 6 y 3, que de hecho está indicado aquí en la ecuación. La ecuación para obtener la resistencia equivalente de dos elementos conectados en paralelo. 5 por 5 entre 5 más 5. Y también 6 por 3 entre 6 más 3.
Por lo tanto, haciendo operaciones, la resistencia de Thevenin tiene este valor. Hasta ahí todo bien. Después, lo siguiente es obtener el voltaje de Thevenin. En este caso, recuerden que igualmente quitamos lo que es la resistencia de carga y nos queda el circuito de esta manera. ¿Ok? Entonces, aquí observamos que el voltaje de Thevenin, este que está indicado aquí, va a ser igual al voltaje entre A y B, tal como está indicado aquí. ¿Sí? Ahora bien, vemos que hay una fuente de 12 volts aplicada al circuito. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es plantear una ecuación la cual nos diga de qué depende ese voltaje de Thevenin. Y lo que podemos hacer es indicar dos mallas. Aquí el voltaje que queremos es entre A y B. ¿Ok? Entonces podemos decir que hay una malla aquí arriba, M1, ¿sí? Que involucra estos tres elementos, el resistor de 5, 6 y la incógnita que es el voltaje AB o voltaje de Thevenin, o abajo, la malla 2 que involucra a 3, 5 y la incógnita, voltaje AB o voltaje de Thevenin. Vamos a utilizar la malla de arriba. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones en la malla 1, nos queda de la siguiente manera. Pero antes, ¿sí? Hay que checar, en este caso, la polaridad de los elementos. Recuerden que la fuente, en este caso, tenemos positivo y negativo. Entonces, es un elemento activo. La corriente va de esta manera. Ahora, para los elementos pasivos, en este caso, para los resistores, la corriente va en este sentido convencional. Y observamos que entra la corriente por el positivo y sale el negativo. Y así para esta rama, ¿no? Para los dos elementos de 5. Y para esta otra de 6 y 3 va igual, más menos, ¿ok? Ya con eso, entonces, ahora sí aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones en la malla 1, ¿ok? Entonces, fíjense, empezamos con la incógnita, en este caso el voltaje AB o voltaje de Thevenin. Entonces, el sentido de la malla que se dio así, primero nos encontramos que un negativo, entonces sería menos voltaje AB, ¿ok? Posteriormente sería que el voltaje en 5, que es la tensión, empieza por el negativo, entonces sería menos voltaje 5 y posteriormente más voltaje 6, ¿ok? Y todo igual con 0. Despejamos aquí el voltaje A y B y nos queda que es igual al voltaje 5 menos voltaje 6, pero aquí en realidad sería menos voltaje 5 más voltaje 6. O sea, hay un pequeño error ahí, entonces sería corregido de esa manera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo obtengo el voltaje 5 y cómo obtengo el voltaje 6? Bueno, observen que en esta rama, de este punto a este punto, están aplicados 12 volts. ¿Ok? De este punto a este punto. ¿Sí? Y de esta rama, en este caso, de este punto a este punto, están aplicados igualmente los 12 volts. Entonces, recuerden que las tensiones que nos interesan son en 5 y en 6. ¿Sí? Ok, 5K y 6K. Aquí obviamente no tiene el K, pero son kiloohms. Ahora bien, entonces, ¿cómo obtengo la tensión aquí en 5? Pues aplico un divisor de tensión. Recuerden que aquí hay 12 volts. Entonces, aquí es fácil porque los 12 volts aplicados en dos elementos con el mismo valor, pues es la mitad, es decir, 6. Pero, pues aplicamos entonces la ecuación, en este caso, ¿sí? Un divisor de tensión. 12 volts por 5 volts entre la suma de 5 más 5. Y me da que son 6 volts. ¿Ok? Y el voltaje 6, que es el otro que necesito, que está en esta rama, ¿cómo lo obtengo? Repito, aquí están aplicados 12 volts. ¿Ok? Entonces, aplico nuevamente un divisor de tensión para esta rama y me quedaría entonces 12 volts por 6, en este caso son K, recuerden, entre la suma de 6 y 3K. ¿Ok? Y esto me da que son 8 volts. Entonces, haciendo operaciones, es decir, sería menos 5 volts, es decir, aquí sería menos 6 volts más 8 volts, ¿no? Y aquí sería más 2 volts. Positivo. Ese sería entonces el voltaje de Thevenin. Ya tengo voltaje de Thevenin y tengo resistencia de Thevenin. Aquí vamos a hacer algo para que vean que
de la otra manera. Miren, a ver, déjenme obtener otro color. A ver este. Ok. Entonces, lo vamos a hacer con la malla de abajo, aplicando el EKB en la malla 2. En malla 2, ok. Entonces, ¿cómo me quedaría? De acuerdo al sentido de esta malla y los sentidos que ya se propusieron aquí. Este sentido de más y menos, el voltaje AB o voltaje de Thevenin también es propuesto. Podría haberlo puesto al revés, pero lo puse de esta manera. Al final de cuentas, el resultado me va a decir si es correcto o incorrecto. Entonces, aplicándole KB en la malla 2, me quedaría, empezando por el voltaje de Thevenin o voltaje AB, sería primero más voltaje de Thevenin. ¿Ok? Después aquí sería menos voltaje en 3. Voltaje 3. No se ve muy bien, pero a ver, voy a corregirlo. Era menos, ¿verdad? Y después, no, perdón, era más voltaje 3. Y después, menos voltaje 5. Y todo esto igual con 0. ¿Ok? Entonces aquí el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje 5 menos voltaje 3. Aquí recuerden que este voltaje 5 ya lo sabemos que es este, ¿no? Es el mismo. 6 volts, es decir, aquí son 6 volts. Falta el voltaje 3, es decir, aquí. Entonces corresponde a la segunda rama, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos ese voltaje? Pues simplemente sería el voltaje de 3K, sería igual, en este caso, a 12 volts por 3. No 3K, ¿no? Entre la suma de 6 más 3K, que sería 9K, ¿no? ¿Y eso cuánto me daría? Me daría 4 volts. ¿Ok? Entonces, 6 volts menos 4 volts me daría igual a 2 volts. Sería el mismo resultado que obtuve aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, no, profe. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces, ya le subiré lo que es yo creo mañana temprano lo que es las grabaciones y mañana a ver si vemos lo que es a ver si vemos otro par de ejemplos o ya vemos el teorema de Norton de una vez para irnos rápido. ¿Ok? A ver, déjenme ver ustedes cómo van de sus actividades. Ustedes son el grupo 4 y el último trabajo fue de prácticas, ¿no? Fíjense, estoy viendo que entregaron 11 de 19 que estaban asignadas. Bueno, no, perdón, 11 entregaron y 19 faltaron. Bueno, les recuerdo también que o sea, yo entiendo, ¿no? Que a veces, pues ya les he dicho, pero fíjense, al final, también para que tengan derecho extraordinario, eso no creo que no se los he dicho, pero se los tengo que decir y por ahí se los anoto tienen que tener al menos el 70% de tareas entregadas
para tener derecho a extras si es que se fueran. Pero yo creo que ya con el 70 incluso tienen más posibilidades de estar del otro lado, ¿no? Porque pues es que no tiene caso, ¿no? Si no entregan el mayor porcentaje de tareas, pues que presenten extra, ¿no? Porque al final de cuentas alguien puede decir, bueno, pues no entrego nada y al final presento el extra y pues ya, ¿no? Pero pues no es así. O sea, hay que ganárselo también, ¿ok? Entonces, pues para que no se les olvide entregar, ¿sale? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Yo, profe, respecto a lo de la práctica, yo pensé que era para las 11 de la noche, pero no, ya cuando vi era para las 11:59 de Cine Classroom. Entonces ya cuando lo chequé, chequé así otras actividades que tengo de otros grupos y dicen 23:59 y pues ya no la pude entregar. Sí, yo generalmente les pongo el horario, bueno, ya se han de haber dado cuenta, ¿no? El horario de 24 horas, de 0 a 23:59 horas, ¿no? 24 horas, pues de 0 a 24 horas. Precisamente para que no haya esa confusión. Pero pero como les he dicho, ¿no? O sea, digamos que no entregaron una vez o algo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero todavía falta mucho. Pero pues no se confíen. ¿Ok? Porque si no, hace rato estaba viendo precisamente un documental precisamente de los préstamos que hacen los estudiantes en Estados Unidos. Para estudiar, pues allá la educación, pues sí les cuesta, ¿eh? Y bastante. Y en dólares, pues imagínense. Entonces, pues hay gente, ¿no? Que pues egresa ya, se titula y sí ganan bien allá, muy, muy bien los profesionistas, pero así como ganan, pues ya tienen una deuda después de egresar de miles de dólares y bastante serio, ¿eh? Entonces es como cuando alguien compra un departamento, una casa, ¿no? Y pues le deba al banco o al Infonavit, ¿no? Y pues hay que pagar porque pues cobran intereses, ¿no? Pues obviamente es parte del negocio. Y allá pues la educación, les repito, o sea, es de esa manera. ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto es que ustedes que tienen una educación profesional gratuita, que cuando egresen, pues obviamente van a poder acceder a un mejor salario que si no tuviesen carrera. Generalmente, no siempre, ¿no? Obviamente eso no significa que ya quien es profesionista, pues ya la hizo, ¿no? Pero sí pues es un plus. Entonces, pues el punto es que pues son privilegiados, ¿no? Y no se dan cuenta. Entonces, si no entregan sus actividades y demás a una educación profesional gratuita, prácticamente, pues échenle un ojo, repito, o sea, cómo es la educación allá en Estados Unidos, ¿no? Y cómo están los chavos que egresan y pues están con la deuda, saliendo y con deudas ya. Ok, pero pues ahora sí que ojalá y entiendan el mensaje, ¿no? Porque pues es triste que no pues que no estén trabajando y sobre todo repito, a un nivel profesional, ¿no? Pero bueno, ok. ¿Algo más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profesor. Bueno, ok. Entonces nos vemos la siguiente sesión y espero mañana subir lo que es en este caso, las actividades. ¿Sale? Ok. Ok, profesor. Bueno, se cuidan, pasen una buena tarde y seguimos en contacto. Sí, profesor, gracias. Hasta luego, Vale, igualmente. hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, adiós.